este, ¿no? Sí. El ejercicio 2 es... Sí, sí, ese. Para medición de los parámetros. Armar el circuito antes de comenzar, mira con el multímetro. O sea que te pide con estos circuitos medirlo. No, esos son del 1, de la imagen que está abajo. Está bien. Y este de acá que te lo dan, ¿no? Los valores de RB, RM y todo esto. Sí, eso te lo da arriba, pero no te da ponerle el valor de la R de la fuente esta senoidal. Que sea 50 ohms. Ponele. Esta RB. No, la tensión, la senoidal. La tensión esta. Ahí los tengo, yo Hola. los datos, si querés te los voy dictando, no sé si. ¿Cómo? O sea, la pregunta es cómo lo miden. ¿Cómo arrancar con el laboratorio este? Porque cuando nos pusimos a hacer no sabíamos cómo arrancar. A ver, vamos a hacerlo. Me lo voy a hacer acá. Dos resistencias. Otra por acá arriba. Y otra por acá. Un capacitor. Y un NPN. Lo ponemos por acá. Este lo ponemos por acá. Bueno, este va en colector. No tiene resistencia de emisor. Bueno, y acá podemos poner una fuente, una para continua y otra para señal. Uy, se me fue en pantalla. Y bueno, esta le vamos a poner 0, que vamos a poner que esta sea la tensión de continua y esta que sea de pequeña señal. Vamos a ponerle un seno con amplitud 5 mA. Frecuencia probamos algo, por ejemplo un K. Y después cuando veamos la entrada y la salida, vamos a ver si desfasa. Entonces si me está desfasando, si están en fase es porque es un pasa todo en esa parte. Ahora si me lo atenúa mucho es porque está... ¿Qué quiero decir con esto? Que el amplificador va a tener una respuesta en frecuencia, entonces algunas cosas me las va a atenuar, otras me las va a dejar pasar y se va a comportar como un pasabanda.
Entonces ustedes prueban con una frecuencia, todavía no sabemos hacer el cálculo ese, pero lo vamos probando. Puse un K para ir probando. Amplitud 5 mili. Y bueno, esta resistencia, ¿saben el valor? Sí, Esta es RB, le vamos a poner. te voy dictando. La Dale. primera es RB y es de 390K. Sí, La segunda es RM de 12K. RM le vamos a poner, perfecto. La de arriba es RC de 10K. El capacitor es de 10 picofaradios. ¿No tenés que ponerle una U ahí o también funciona con una P? Creo que funciona. Bueno, 10 picofarads. y lo de la derecha, bueno, es un potenciómetro de 50K. Bien, va a variar entre 0 y 50K. Y esta R4 es RL, le vamos a poner. En vez de pot, como si fuera de carga. RL, acá me Te hago falta. una pregunta, Martín. Sí, Ahí para el potenciómetro, ¿qué tenés que ir yo lo tengo que ir variando de 0 a 50? claro. No leí bien el experimento, pero ahora lo vemos. Y acá le voy a poner BCC a esto y BCC a esto. ¿Y cuánto es la fuente? 15. Sí, 15. Fíjense que puse acá una fuente y le puse un rótulo BCC y acá le puse BCC. Entonces están conectadas por este rótulo. Bien. Es como si fuera un cable. Lo puedes hacer como, lo puedes llevar a otro lugar, por ejemplo acá. Ahí te queda. Es decir, tiene toda tierra, esto tiene 10K. Bueno, ahí simulamos. Vamos a hacer un transitorio. Le pusimos un K. Así que, no, ¿cuánto le puse? Un kilohertz me parece. Sí, 1000. Así que va a ser un mil. Vamos a poner 3 mili. Vamos a poner 5 mili. Así nos da. Milivolts. Fíjense que esto son femtovolts. Así que está reatenuando. Vamos a ponerle 10K, a ver cómo. Sigue atenuando mucho. Esto necesita polarizado. ¿Qué le pusiste ahí, Martín, en la amplitud del seno? 5 milisegundos. ¿Qué es eso? ¿5 milivolt? ¿Qué? Sí, 5 milivolts. Ah, Acá lo vemos por aquí. Qué raro que esto no tenga capacitor acá. Bueno, o sea, lo vemos acá. Ves que tiene 5 milivolts entre 5 y menos 5. Y esto atenúa mucho. ¿Esto cuánto tiene? 12, 15, está bien. Ah, claro, porque no lo estoy polarizando. No estoy metiendo tensión acá. A ver si le mandamos. Este no te dice cuánto es esta tensión. La B sub W.
No, Está lo la que te fuente dice de es A. que esa la tenés que ajustar para que la tensión de colector emisor sea a 7,5. Colector emisor. Ah, está bien. Ahora lo vamos a calcular eso. Ahora le voy a tirar un valor que sea, por ejemplo, 5. Le voy a tirar para que funcione. Ahora sí, a ver esto. No, sigue en 400 micros. Vamos a bajar un poco esto. Sigue muy bajo. Está muy cargado. Ahora lo vamos a ver las cuentas. No amplifica. Bueno, vamos a hacer el análisis de este circuito. Vamos a analizar este circuito para saber qué tensión le tenemos que poner. ¿Lo analizaron? Dale. Vamos a analizar. Bueno, este circuito tiene una fuente de AC y dos fuentes de DC. Sí. Esta de acá viene a ser esta de señal y esta es de DC. Y esta que aparece acá arriba también es de DC. Entonces, ¿alguien estuvo de ustedes en la consulta anterior? No. Que yo di para el práctico anterior, no. Que... Yo no, porque cursaba. Ah, listo. No, creo que tampoco. Entonces, cómo se hace un estudio de esto? Le voy a dar los 4 pasos que se hacen. Primero, se busca el equivalente de C del circuito. Lo segundo que se va a hacer es evaluar los parámetros de pequeña señal. En tercer lugar, vamos a buscar el equivalente a C. Y en cuarto lugar, tiene que analizar los parámetros. ¿Por qué me hace sangría? Esos son los 4 pasos. Entonces, primero vamos a centrarnos en esta primera parte, buscar el equivalente del circuito. Entonces, para buscar el equivalente del circuito DC, lo que hacemos es apagar las fuentes de AC. Claro, en este caso cortocircuitas la BINES. Exactamente. Entonces, al hacer cero la fuente, si apagamos BIN, como es una fuente de tensión,
es un cortocircuito. Si no, lo que tendríamos que hacer, si fuera una fuente de corriente, tendríamos que hacer un circuito abierto. Entonces el circuito equivalente va a ser lo mismo que esto, nada más que va a ser cero la tensión. O sea, vamos a tener acá un cortocircuito, acá vamos a tener la tensión B sub BB, acá tenemos Bin igual a 0, tenemos la resistencia B y la resistencia M. Y después, bueno, tenemos la resistencia de colector, acá viene el transistor, no tiene resistencia de emisor. Y bueno, después, si tenemos resistencia, quedan como está. Si tenemos una bobina, nosotros sabemos que Claro, la impedancia para la bobina, J omega L, si hacemos omega 0, la ZL nos queda igual a 0. Es decir, que si tenemos una bobina, es un corto en continuo. Y para los capacitores, nos va a quedar sí, que quede el circuito eh, abierto. exacto. Eso cuando hacemos análisis de C, estamos haciendo omega igual a 0, y entonces el Z del capacitor nos queda infinito, nos queda un circuito abierto. Esto nos queda un cortocircuito, y esto queda como está. La resistencia queda como está, no importa si estoy en frecuencia o en frecuencia cero. Entonces, la resistencia de colector queda como está, la tensión BCC queda como está. Vamos a agregarle acá la tensión BCC. Y ahora, este capacitor nos queda un circuito abierto acá. Acá nos va a quedar la resistencia de potenciómetro. Entonces, como esto es un circuito abierto, acto seguido, todo esto, todo lo que aparece acá, va a ser un circuito abierto, porque va a ser una resistencia en serie con un circuito abierto, me da un circuito abierto. Entonces, el siguiente paso sería eliminar esto. Esto sería el equivalente. Porque esto me saca esta rama. Está bien. Es un circuito abierto. Entonces ahora analizamos este circuito. ¿Cuánto quería que la tensión de colector emisor sea cuánto? 7,5. 7,5 voltios. Entonces planteamos todas las ecuaciones que veníamos viendo. Acá vamos a tener la tensión de base emisor. Acá tenemos la corriente de colector. Y en este sentido viene la corriente de base. Planteamos lo que se llama la malla de entrada. ¿Cuál va a ser la malla de entrada? La malla de entrada se le llama donde inyectamos señal. Va a ser, Martín, si uno arranca sí, por arriba, diciendo que uno ya tenía 15, entonces en la RC tiene que haber otra caída de tensión de 7,5 y sacás la corriente de colector. ¿Podrías arrancar por ahí en vez de por abajo? sí, exacto. Eso es indistinto, Bien. el orden. En realidad después se te vuelve sistemático y puedes empezar, pero está bien lo que decís, Ah, está está muy bien. bueno. Claro, podemos arrancar con menos BCC, BCC más I de colector por resistencia de colector más la tensión de colector emisor igual a 0. Entonces de acá despejamos la resistencia de colector, que nos queda BCC menos la tensión de colector emisor sobre la corriente de colector. Entonces acá para determinar la resistencia de colector
La tensión de la fuente la conocemos. La tensión BCE la imponemos como una condición de diseño. ¿Qué nos faltaría? La corriente de colector. Si nosotros estamos en la región activa directa, nosotros sabemos que la corriente de colector es beta por la corriente de base. Entonces, primero tenemos que tener la corriente base. Arranquemos entonces por la malla de entrada. Esto se le dice malla de salida. Bien. La ecuación de malla de salida. Acá nos queda la ecuación de diseño de la resistencia de colector. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer menos BCC, menos BBB, perdón, que es la tensión esta de la fuente DC, más la corriente base por la resistencia R sub B, más la resistencia R sub M, más la tensión de base emisor, igual a 0. Y de ahí despejamos la resistencia, la corriente base. No sé por qué está separado en RB y en RM. RB y RM ¿eran variables o estaban definidas? No, están definidas. Bien. Ahí está. Se me había cortado el internet. ¿Se escucha lo que digo? Se te escucha muy cortado. Se me escucha muy cortado. No, se te escucha bien. Tuve por ahí era mi internet. Entonces, bueno, acá lo que pueden hacer, fíjense que no conocemos ni la tensión, esta que está en verde, ni la resistencia. Pero tampoco conocemos la corriente de colector, ni la corriente base. Entonces, como estamos diseñando, ahí pueden ustedes imponer alguna condición que ustedes quieran. Por ejemplo, supongamos que quiero tener, o empiezo por la corriente base o empiezo por la corriente de colector. Por ejemplo, si quiero una corriente de colector de 1 miliamper. Entonces, acá donde entra el tema del diseño de cada uno. Esta parte es como bastante ingenieril, en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados de que siempre nos dan un sistema, nos dan una entrada, una salida. Supongamos que esto es un sistema, que puede ser cualquier cosa. Sistema visto desde el punto de vista de análisis de circuitos de sistemas. Acá teníamos una entrada, teníamos acá una salida, y acá teníamos una función. Entonces, ¿qué pasaba? Dado el sistema, a mí me daban una entrada y yo conocía la salida. Vamos a suponer que sea algo así. En realidad lo estoy inventando como para que vean cuál es la diferencia de lo que estamos viendo. Esto se llama el problema de análisis. Es decir, dado el sistema hecho, quiero ver qué hace. Eso sería el problema de análisis. Para que se entienda aquí lo que estamos viendo ahora es que a mí me dan la entrada, me dan la salida,
pero acá no conozco lo que tengo acá adentro. Y ese se llama el problema de diseño o de síntesis de un circuito. Me dan la salida, me dan la entrada, me dan la salida, pero tengo que ver qué le meto en el medio para que haga eso. Ese es el problema de síntesis o diseño. Entonces acá viene el problema de que, bueno, viene la parte de ingeniería esto es totalmente de ingeniería, porque a mí me dan una entrada, una salida, y va a venir alguien y va a decir, yo lo hice con una resistencia de 10K, y va a venir otro y te va a decir, yo lo hice con una de 20, y va a venir uno y te va a decir, yo lo hice con 10 transistores, y va a decir uno, yo lo hice con 2, y ahí es donde viene la genialidad de cada uno, ¿no? Y la creatividad que uno tenga para estas cosas. Por eso, acá viene como una parte donde uno inventa o hace cosas, o supone cosas, porque siempre en la realidad a uno nos van a faltar más cosas de las que tenemos. Entonces, un ejemplo de cómo resolver esto sería, tenemos estas dos ecuaciones, las vamos a pegar por acá, esta ecuación, y tenemos la otra ecuación. Podemos empezar suponiendo la corriente de base o la corriente de colector. Siempre la corriente de colector, para que tengan una idea de dimensión, entre 5 mA ya bastante grande. Una corriente de colector nunca va a ser 1 ampere, como para tener idea de dimensión, ¿no? Siempre hablamos de 1 mili o 0,5 mili, pueden suponer así. Y que la corriente base le quede en el orden de los micros. Entonces, si suponemos corriente de colector 1 miliampere, ya directamente nos queda diseñada la resistencia de colector. ¿Cuánto era la tensión BCC? ¿15? Sí, 15. Entonces acá nos queda 15 menos. Esto era 7,2, ¿no? 7,5. 7,5. Entonces eso nos va a dar 7500 el total, la RC. Entonces 7,5K. Claro. Ahí ya nos queda diseñada la resistencia. Ahora tenemos que arreglarnos para poner una fuente acá, esta fuente, de manera que nos quede en activa directa. Entonces, si suponemos activa directa, que es donde la región de activa directa es donde funciona como amplificador el transistor. Podemos decir que la tensión de base emisor se va a comportar aproximadamente como 0,7 voltios, que es la caída de un diodo. Entonces, con eso, también podemos suponer que la corriente de base es la corriente de colector sobre beta. Sí. ¿Saben cuánto es el beta de este transistor? No lo busqué yo. Creo que es 300. 300, me parece medio alto. Ahí que tenemos que usar el beta, claro, pues, o sea, depende de la temperatura, tenés los distintos betas y creo que también dependía, no sé si de los miliamperes. Pero ahí, o sea, nosotros nos fijamos en el datasheet y no sé bien qué valor usar. Y usar el estándar, digamos, a 25 grados centígrados, o sea, temperatura ambiente. Y ¿Con qué miliamper? Porque creo que el profesor en una de las clases había usado, no sé, creo que tenía 10 miliamper, pero en la tabla usó el beta de 15 miliamper. Variaba entre 100 y 300, entonces ahí no sé qué usar. si te dicen 300 y 300, bueno, usar el del medio, el promedio. O sea, Ah, el que ok. está a la mitad. Pero en realidad hay una forma de analizar la forma, cómo afecta la dispersión del parámetro en lo que vos estás buscando. Entonces nosotros, para simplificar eso y ahorrarnos todo eso, lo suponemos como que está en el medio. O a veces aparece como el beta típico.
qué es lo que vos, qué es como lo que, el promedio de, o la esperanza matemática de ese valor, el valor esperado. En realidad después hay una dispersión y hay una forma de analizar y hay todo un estudio de cómo influye la dispersión paramétrica en el punto de polarización y ahí surgen las diferencias, las diferentes topologías que tiene cada circuito y cómo una topología es mejor que otra para soportar esas variaciones. Y después también viene otra parte donde se analiza la realimentación. No sé si ustedes vieron control o algo de eso, no creo, ¿no? Control No, todavía realimentado. no. Bueno, es como que se analiza cómo afecta la realimentación para favorecer el proceso de que cuando haya un fenómeno que me aumente la temperatura, el sistema solo soporte eso y me lo baje al punto, o si se me corre el punto de polarización, puedo hacer que algo me lo baje, o si se baja, que algo me lo suba, para que siempre más o menos se mantenga estable. Pero por eso nosotros tomamos los valores promedio, pero en realidad hay todo un estudio más profundo de lo que tiene que ver con el diseño de estas cosas, pero nosotros eso lo pasamos un poco por alto y tomamos los valores típicos para empezar con algo, ¿no? Porque si mandamos fondo de escala no podemos aprender, vamos a poco. Está bien. Entonces, tomemos valores típicos al comienzo. Si la tabla me habla de que imaginemos que tengo un datasheet que me habla de una corriente de colector de 1 mili, de 5 y de 0,2 mili, entonces puedo elegir los valores que midió el fabricante para esa corriente y me aseguro que más o menos voy a andar por ahí. Si a mí me dice que para 1 miliamper tengo un beta de 250 y después me dice que para 10 miliamper tengo uno de 200 y se lo estoy inventando por poner un ejemplo, me conviene elegir corriente de colector 1 mili porque ya tengo los datos medidos por el fabricante y utilizo ese valor de beta. Después, obviamente, las cosas van a variar. Bueno, supongamos que tenemos ahí un beta de 300, nos queda 1 mili sobre 300, nos queda 3,3 micro. Y bueno, esta ecuación no me va a servir porque lo que vamos a necesitar es la tensión B sub B. Nos va a quedar la tensión de base emisor más la corriente de base por RB más RM. Esta es la forma de la ecuación que quiero, que es la que me detalla la fuente para un beta de eso. Ahora Acá, sí, acá encontré el datasheet, pero todavía no entiendo bien cómo. ¿cuál Para es poder el, elegir. cuál es el transistor? El 2N3904. 3939.04. Ahí lo busco. Así lo leemos. Usé el de Onsemi, es el segundo, usé yo. Ahí sí. Sí, que no hay que descargar. Buenísimo. Che, ¿querés que a la tarde estuvimos algo? Ahora vamos a elegir en el beta. Hasta ahí se entendió entonces cómo elijo el parámetro. Todo surgió de suponer algo. También cómo podría haber arrancado otra forma de diseñar esto. Podría haber dicho, bueno, quiero que las fuentes sean 5 bolas acá, en B sub B. Y podría ver cómo me cambia todo lo demás. O podría imponer la corriente de base y después calcular la corriente, la tensión esta de acá que se llama B sub B.
Y después, una vez que tengo la corriente base, y podría calcular la corriente de colector, y con esa corriente calculo la resistencia del colector. Como me falta algo, tengo que ir probando. Eso es lo que más les va a costar en este sentido, porque uno viene con la cabeza tan estructurada en las otras materias de que siempre analizamos, pero no estamos acostumbrados a diseñar cosas o a inventar cosas. Es como que en ese sentido tenemos como estructurada la cabeza. Claro, está bien. Sí, si nos dicen falta algo, te hay que adivinar un valor y como, no, está mal. Claro, ¿y qué le pongo? ¿Qué hago? Y entonces te quedas como medio en jaque. A mí me pasó mucho. Bueno, tensión de colector emisor. Acá no dice 0,1 mili. Acá nos habla del HFE. Y acá nos dice mínimo y máximo. Y qué raro que este no tiene un valor típico. Porque algunos tienen, a ver, por ejemplo, este. Bueno, vieron que hay una diferencia. Siempre que hablan de beta forward, o también HFE, esto se usa para DC. Ahora si aparece HFE, esto se usa para AC. Y esto es pequeña señal. Eso es lo que les va a aparecer en las datasheets. Si le aparece mayúscula la F y la E, es porque les habla de alimentado con continuo. Y a veces no, o sea, a veces no, casi siempre no va a coincidir el HFE de pequeña señal con el de continuo. ¿Y dónde lo dejé? Acá. Por eso después, más adelante, si ustedes ven en alguna curva, si está completo esto, acá por ejemplo, nos tira todas unas curvas. Y tenemos que buscar el HFE. Acá nos dice los parámetros H. Y acá nos figura el HFE con minúscula. Entonces, este es el de pequeña señal. Ustedes pueden obtener el parámetro de pequeña señal. Por ejemplo, si nosotros usamos para 1 mA, está entre 100 y 150. Y esto está en escala logarítmica, pareciera. Por lo que el HFE de continua. Ah, pero ustedes no vieron el modelo Pi, ¿no? Vieron el modelo T. No, el modelo Pi también. ¿Eh? Los dos vimos. Ah, bien. Si ustedes quisieran usar el modelo Pi, tendrían que usar este HFE. Les comento eso porque en la realidad, fíjense cómo varía el parámetro de HFE que me relaciona la corriente base con la corriente de colector, pero en pequeña señal. En cambio, esto que nos aparece acá al principio en la tabla nos relaciona la corriente de colector y la de base, pero para continua. Entonces, por ejemplo, para 1 mA, que acá nos dice 1 mA de DC, medido con una tensión de colector emisor de 1 volt. Ah, pero esto para el 2N3903. Para el 2N3904 nos da 70. Y nos da un máximo, no nos especifica el máximo. Entonces podríamos usar, no sé si es que todos estos están en 150 o directamente no lo midió. Y a ver otro datasheet. Igual cuando vas a comprar, no sé si te dicen qué marca de transistores. ¿Vieron? Este nos da un mínimo y un máximo. A ver si nos da para 1 mA. Ah, esto es para. Este es para prendido y apagado. No sé si lo quiero usar como
una llave o como un interruptor. Acá pequeña señal. Este transistor debe ser para usarlo en conmutación. Bueno, si no importa, usamos entre 100 y 300, alguno de esos dos valores, entre esos dos. Claro, yo le digo que están en 150, por ejemplo. Lo bueno es que acá lo pueden medir. Por ejemplo, si acá le ponemos 150, nos quedará 6,6. Sí. 6,6 micro. Vamos a corregir esto. Luego venimos a la ecuación de abajo y nos queda RB, ¿cuánto era que valía? Vamos a ver acá. 390 más 12K. Ahí dice esa corriente, que es 6,6 micro por 390 más 12K más 0,7. A ver qué nos da. 3,38. Entonces ahí diseñamos nuestras tensiones. Ahora, estábamos en el paso 1 recién de esta listita que yo leí. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Evaluar los parámetros de pequeña señal. Hay unas cuentitas que nos permiten, hay unas fórmulas que las voy a copiar acá de la clase anterior. No sé dónde las dejé. Acá está. Si queremos el modelo T, necesitamos. Vamos al paso 2 ahora. Una vez que tenemos la corriente de colector y la corriente de emisor, los parámetros de pequeña señal son los parámetros que nos relacionan los dos universos, el universo de pequeña señal y el universo de continua. Entonces ya directamente podemos evaluar los parámetros estos. La corriente de colector, que fue totalmente impuesta por nosotros porque se nos ocurrió, ¿podría haberse nos ocurrido otro valor? Sí, podría haberse nos ocurrido otro valor. En este caso nos va a quedar 1 mA sobre IVT, que es la tensión o voltaje térmico, anda entre los 25 o 26 milivoltios para hacer cuentas rápidas. 0,04. 0,0, que eso serían 40 mil. Y como es amper, B, si van a poder, R, esto nos da milimos o milisiemens. No sé si le ponen Siemens o milimos. Vieron que algunos le ponen así, como el ohm dado vuelta. Y después la resistencia de emisor, tenemos que calcular la corriente de emisor, que es la corriente de base más la corriente de colector, pero en activa directa, la corriente de colector, lo podemos poner todo en función de base o todo en función de colector. Si lo ponemos en función de colector, nos queda que la corriente de base es corriente de colector sobre beta. Entonces después nos queda 1 sobre beta más 1
por la corriente de colector. Entonces la corriente de colector era 1 mili y habíamos usado un beta de 150, así que nos queda 1 sobre 150 más 1. Bueno, nos da casi lo mismo, porque me da 1,006 mili. Y después hacemos 26 no, 25, estamos en 95 milivolts, sobre la corriente emisor que a mí me dio 1,006 miliamperes. Entonces hacemos 25 mini dividido eso, me da 24,83. 24,83 ohm. Y ahí tenemos los parámetros de pequeña señal. Pasemos al paso número 3. Que esto se los doy así como una receta porque en realidad se vuelve sistemático después de esto. El paso número 3 era calcular el equivalente a C. Entonces nos vamos a pasar ahora. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, perfecto. Pasamos al equivalente a C. En el equivalente a C lo que vamos a hacer era algo similar a lo que hacíamos cuando hacíamos superposición. Es casi superposición, porque en realidad superposición valía si el circuito era lineal, pero bajo ciertas condiciones esto va a ser lineal. Entonces vamos al paso 3 y busquemos el equivalente de alterno, de señal. Entonces, vamos a apagar las fuentes de tensión. Apagamos B sub B y apagamos BCC. ¿Cómo nos va a quedar el circuito entonces? Nos va a quedar la fuente BIN de pequeña señal, resistencia RB, resistencia RM, y acá viene el transistor. El emisor se va a tierra. Y ahora en colector nos va a pasar que al hacer esto cero, entre colector y tierra nos queda eso a cero. La resistencia de colector nos queda a tierra. Y los capacitores, bueno, el tema de los capacitores y las bobinas es todo un tema que lo vamos a simplificar diciendo cómo se comporta un amplificador en frecuencia. Les va a pasar algo como esto. Entre una frecuencia inferior y una frecuencia superior, ¿qué tipo de respuesta en frecuencia es esta? ¿Cómo le llamábamos? ¿A eso querés decir? Exacto, se va a comportar esto visto desde entrada y salida, se va a comportar como un pasabanda. Sí, perdón. ¿Me habló alguien? No. Sí, sí. ¿Me preguntaron algo? No, creo que Fede tiene el Ah, micrófono prendido. Perdón, yo. Entonces, ¿qué pasa? El capacitor, pensá que me habían hablado. El capacitor lo vamos a pensar en frecuencia intermedia, que sería cuando ustedes van probando y si les mata la entrada es porque o estamos muy alto o estamos muy bajo. Cuando ustedes prueben, pero si están en el medio, van a ver que no les desfasa y que se comporta como un pasabanda. El tema es que esto lo vamos a saltear para simplificar el análisis
En realidad después capaz que lo hacemos, no sé si lo vamos a hacer, pero ustedes saben que se comporta así. Y en la parte de, ¿cómo se dice? En la banda de paso, este capacitor se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, acá le vamos a poner un cortocircuito, que este es el capacitor C1, y después viene la resistencia del potenciómetro. Y después, bueno, lo que vamos a hacer, este es el equivalente a C, que es lo que hacemos es apagar la fuente de tensión, todas las de continua, esta y esta, y después vamos a reemplazar, a ver cómo era que le había puesto antes, que se le vea a los chicos. Plantear en la C, y reemplazar el EJT por el modelo de pequeña señal. Acá le voy a agregar a estos pasos, después el equivalente a C, reemplazar el transistor por el modelo de pequeña señal. En este caso no sé si les pide el modelo T, pero vamos a usar el modelo T. Si no tenemos que calcular para el modelo pi. Entonces ahora nos pasamos a la parte donde reemplazamos el EJT, que ya lo tengo acá, le voy a copiar. Este es el modelo T. Es decir que el transistor lo vamos a reemplazar por su modelo de pequeña señal. Entonces nos va a quedar este mismo circuito, esto va a ser emisor, esto va a ser con el... Bueno, después analizamos toda la parte de resistencia de entrada, resistencia de salida, a ver qué les pide. Ahí ya tenemos más o menos armado la tensión de base, a ver cómo nos quedó, 3,38. Ya que está, lo voy a reemplazar acá. 3,38. Y después, ¿qué otra cosa era que tenemos que poner? A la resistencia de colector. La resistencia de colector, esa que me dieron hoy, de 10K. ¿No era 7,5K, algo así? Por ahí. Claro, esta que me pasaron ustedes, no sé. Esa es la que te dice por lo menos el arriba del todo en el laboratorio. Esto, 10 pico. Pero entonces si ya te dan la resistencia de colector, no te tenemos que haber supuesto la I del colector. Y ya la podemos sacar con eso. Yo pensaba que había que calcular la resistencia de colector. Claro, ya teníamos la I, si ya tenemos la resistencia, esto ya estaba impuesto acá. Lo único que había que calcular era la fuente, Corriente. ¿no? Esta fuente hay que calcular nada más. Esta ya estaba. Perdón. Volvamos entonces. Resistencia de colector. Ya estaba, la resistencia de colector ya estaba diseñada, entonces ya te lo daba como dato. Claro, decía que era 10.000, por lo menos arriba te dice que para el laboratorio había que llevar esas resistencias y justo coinciden con las de la imagen, supongo que eso es para ese. Está bien. Es decir que no necesitamos diseñar RC, lo que necesitábamos era saber la corriente de la corriente colector. Bueno, perdón. No hay drama. No me di cuenta yo tampoco. La corriente colector entonces sería... ¿Sí le pasó ese correo? Vamos a calcularla para ese valor. Corriente colector sería
BCC menos BCE sobre 10K. BCC sería 10, 15, menos 7,5 sobre 10K. Nos queda 15K. 7,5 por 10 a la menos 4. Esto es 7,5. No sé por qué le puse 15K. ¿Cuánto te da? 7,5 por 10 a la menos 4. 750 micro, ¿no? Ahí nos da la corriente colector. O sea, 0,75 mili. Está bien. Y después recalculamos la corriente base. Nos da 5 micro aproximadamente. Y recalculamos la tensión 5 micro por ¿cuánto era la RB y la RM? 390K Y más 12K más 0,7. Me da 2,71. Ahí está. Entonces ponemos esto en vez de ponerlo en 7,5K, lo ponemos en 10K y esto lo ponemos en 2,71. Bueno, así más o menos empezamos. No sé por qué le voy a poner un poco menos. 1,6. Bueno, hasta ahí me siguieron. Sí, sí, perfecto. Acá podemos medir la amplitud. Acá hice algo que tendría que haber hecho hoy. Que es ponerle los rótulos. Ahí la ABI. No sé cómo lo vemos. Vamos a ponerlo acá. Bueno, ahí estamos entrando, ahí vemos en la salida. $4 milivoltios. Y en la entrada. 5 milivoltios, está atenuando. Entonces, bueno, le aumentamos un poco más la frecuencia. No sé qué hay que medir ahora, voy a leer perdonen. Así que les dice el ejercicio de armar el circuito. Antes de comenzar, mida con el multímetro el valor de RCRM, utilice 15 volts, ajustar B para obtener 7,5 volts. A ver cuánto nos da esto en continuo.
Vamos a poner esto en 0. Le voy a poner 0. A ver cuánta tensión nos da acá el colector emisor. Acá tendría que poner 3904. Ahí nos da 220 milivolts. Me da algo mal, che. Esto está en 15. Bueno, acá ¿Pero lo la tengo. frecuencia la dejás? ¿Cómo? ¿La frecuencia la dejás? Acá arriba, acá apagué la fuente de tensión, porque le puse 0. Para ver cómo es, porque acá en DC tiene que caer 7,2 y no está cayendo 7,2. ¿Se entiende? Sí. A ver qué pasa si le varío la fuente esta. ¿Y la RL no era un K o era 2K? Era entre 0 y 50. Pero como estoy analizando en continua, no sé por qué me lo mata. Capaz que acá. Fíjense que acá lo mido y me da que está saturado. A ver si le pongo 1. Ahí está. Me estaba dando, esta fuente la calculé mal y me quedó. Fíjense que ahora acá apagué la fuente, fíjense que le puse un 0 acá. Y ahí me quedó en 11 voltios. En realidad tengo que bajarle, tengo que subirle un poco más esta fuente. ¿No es la que calculamos 2 y algo? ¿O 3 y algo? Claro, pero en 2 y algo se pasa. Ah, 1,8. Ahí voy probando así 1,3. Ahí me pasé 1,4 de acá. Acá lo estoy probando porque en realidad esto lo ajustá con la perilla del generador de señales. La idea También. es que vos varíes esto hasta que la tensión que hay acá sea de 7,2 era. 5. ¿y no será 7,5. que también tiene otro beta eso? Y hay que modificar el Claro, beta. exacto, tiene otro beta. Y lo podemos calcular al beta este. ¿Cómo lo calculamos al beta? Midiendo las corrientes. Exacto, pongo la corriente acá y pongo la corriente acá, y mido la corriente esta y la corriente esta y hago el cociente y sé cuánto es el beta real de este para este transistor. Y recalculo cuánto tiene que ser la fuente para que me caiga ahí. Pero en realidad fíjense cómo el experimento. Claro, vas variando eh, la tensión esa hasta que el del offset otro del lado te queda. generador, claro, hasta que te quedan 7,5 voltios. Y calcular la corriente ICQ resultante. La corriente ICQ en el laboratorio uno lo puede calcular midiendo la caída de tensión de acá a acá y sabiendo que estos son 10K, agarro esta corriente que son 6,12 volt, lo divido por 10K y me da 0,60 mili. Lo puedo Pero calcular. por qué ¿Eh? no, por qué no tocas ahí en la resistencia para que te parezca la corriente y listo? Claro, pero Porque si vos- en el porque- laboratorio te digo, claro. ah, En el en la- laboratorio vos medís esto y lo dividís por la resistencia. Medís con el tester, viste que la resistencia cambia, tiene una dispersión también. Medí la resistencia con el tester, medí la caída de tensión con el tester y sacá la corriente de colector. Vos, Bueno, ahí Martín, más o menos, ¿eh? vos decías que teníamos que, o sea, el beta de Sí, ese transistor ya tiene un beta definido. sí, sí, era este que le puse 75, le puse 150, pero no es 150.
Creo que es 300 ahí si te fijas en los datos del transistor ese. Claro, el máximo es 300 y el mínimo 75. Entonces no Claro. podemos saber. Igual le podés poner el beta, ¿ah? Hacer una directiva. Bueno, le podés poner el beta este que ustedes calcularon, que suponen acá, o si no lo pueden medir de esto mismo. Pueden medir la corriente acá y la corriente acá y lo calculan el beta, y cuando sepan el beta, recalculan la corriente de colector y con la ecuación que les di hace un rato, calculan la tensión de esta fuente. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? A mí me queda más o menos claro, pero lo que no, por ahí es el seno. ¿Cuánto es la que tenés que poner la del seno? O sea, la de... Porque vos Bien. probaste con 5 milivolt ahí. ¿Que es cuestión de probar? Claro, es cuestión de probar, porque vos en el laboratorio vas probando con la frecuencia. No sé qué toqué acá. Pero vos vas probando hasta qué. O sea, ¿cuándo te das cuenta que Hasta que no atenúa, porque. Vamos a ver. Por ejemplo, acá tengo la tensión esta, que es la entrada. Y miramos la salida. ¿Está amplificando o está atenuando? ¿Cuál es cuál? Ahí la verde es la que sale, ¿no? amplificando? Claro. Amplificando, sí. Entonces están dando bien. Hoy me atenuaba. Por eso me daba Ah, cuenta que no andaba y hay un desfase. Claro, Entonces está a 180 grados desfasado. Entonces están dando bien. está bien, porque tenía menos la fórmula de la ganancia. Claro. Me tiene que quedar en la banda de paso, que era lo que le había dibujado hoy en esto. Si ustedes andan por acá atrás, me lo va a desfasar y me lo va a atenuar a la salida. Y si estoy por acá adelante también, entonces tengo que más o menos pegarle una frecuencia en el medio para que ande como amplificador. Hay una zona donde me la va a amplificar, una zona de frecuencia. Entonces me va a quedar 180 grados desplazado. Ahora, si le bajara la frecuencia, por ejemplo, vamos a ponerle una frecuencia. Uy, no. Me Estoy pidió el cursando. LT Spice. Eso por no guardarlo. Ahí está. Vamos. Me voy a guardar por las dudas. o sea, es cuestión de probar y vamos poniendo todo en el informe lo que fuimos suponiendo, digamos. Exacto. Porque esto en realidad es una simulación de algo que uno en el instrumental mueve una perilla y lo va viendo. ¿Qué era lo que le iba a decir? Voy a cambiarle la frecuencia a esto y le voy a poner, por ejemplo, 10 Hz. A ver qué nos da. 10 Hz. Le tengo que cambiar el transitorio. Así amplificando. Y ahora si le ponemos, vamos probando. Acá le voy a poner un transitorio. A ver cuánto sería. Le puse 100 megahertz. Serían 10 nano, un ciclo. Le voy a poner 60 nano. ¿Se me entiendió?
Bueno, está simulando. Bueno, esperen un momentito. Entonces, bueno, sobre las curvas obtenidas anteriormente, trazar la recta de carga y marcar el punto de polarización. Esto tienen preguntas anteriormente, trazar la recta de carga y el punto de polarización. Las curvas, esa curva sería la de IC versus la tensión Colector. vector emisor, era. Sí. Pero de ahí, o sea, ¿cómo la graficamos? ¿Nosotros manualmente? No, no entendería, no sé cómo. ¿De dónde la sacamos? Sobre las curvas obtenidas anteriormente, trazar la recta de carga. Porque el SPY no te lo tira. Bueno, nosotros tenemos que ir tomando valores y dibujarla nosotros. ¿Eso sería? Claro. Pero, pero ahí la IC, ¿qué tenemos que ir variando la I del colector? Claro, porque la curva, ustedes pueden hacer otro experimento. Nos pide la corriente de colector con la tensión colector emisor. Pero estas curvas son con corriente de base fija. O sea que lo que tenemos que ir cambiando es la corriente de colector. Y la corriente de colector depende. La corriente de colector De la RC. de la RC. Pero capaz en el ejercicio 1, ¿qué les pedía esto? Nos pedía lo mismo, o sea, más o menos lo mismo. Claro, en el ejercicio tienen que ubicar los parámetros, calcular, tienen que buscar el punto de polarización. O sea, en el ejercicio 1 tienen que hallar esta curva. La que hace allí. Donde acá tenemos los 0,2 voltios, que es la tensión colector emisor de saturación. Acá tendríamos activa directa, acá tendríamos saturación. Y acá en la recta, esta parte de acá sería corte. Que en realidad eso no lo vemos. Ni corte ni saturación, nos interesa la parte de activa directa, que es donde amplifica. Y después van a tener una recta de carga que va a estar dada por las cosas del circuito. Ustedes van a trazar esta curva en el ejercicio número 1, que esta que la pinté violeta. Y esta va a ser la recta de carga. Y ustedes tienen que ubicar en esa curva el punto este, que les va a dar ICQ no, perdón, BCQ. Este punto que leemos en el eje horizontal va a ser BCQ y esta va a ser ICQ. Eso es lo que tienen que hacer en la parte esta, pero esta curva vino del ejercicio 1. Vino del ejercicio 1, o sea que ustedes ya habrán hecho esto. Claro, Variando esta. en el 1 sacás la curva, la parte recta, la zona activa, digamos. Lo puedes sacar todo. Toda la curva, nosotros sacamos esa parte nomás. O sea, la parte de saturación no la hicimos. Bueno, no importa. Si querés, podés hacer una saturación para que les quede mucho mejor. ¿Cómo hicieron? Pusieron un...
hacer una fuente de corriente. Voy a hacerlo con el DC Sweep. No sé cómo lo hicieron. Nosotros no sabemos, o sea, nosotros lo que hicimos, pero tampoco sabíamos si estaba bien, fue ir cambiando el valor de la tensión y nos íbamos fijando qué corriente íbamos teniendo y ahí hicimos la curva. Ah, perfecto. Perfecto. Pero lo que nos, o sea, no sé cada cuánto tendremos que variar esa tensión, porque en 0, hasta 0,2 tenés lo de saturación y como en una franja muy cortita tendrías la región activa, porque a nosotros ya nos pasábamos, no sé, llegábamos a 2 volt y ya estábamos en corte y nos daba siempre 5 mA la corriente. Entre 0 y 0,2 puedes tomar 2.3 o si querés 5. Y después a partir de ahí puedes tomar hasta 3 voltios, 4 voltios más o menos. Claro, pero ya cuando, a ver, no me acuerdo ahora. Claro, ya cuando haces 3 voltios se mantiene la corriente constante, 5 mA, como dice el ejercicio. Ah, y sí, claro, está bien, ahí te entendí. Si vos le seguís dando un poco más, podés llegar a ver la inclinación que tiene esa recta para ver la resistencia de salida. Claro, no teníamos la inclinación directamente, porque era 5, 5, 5, 5. Claro, bien. nos daba siempre. Perfecto. Entonces está bien. Claro, Está bien. nosotros nos pasó Pero si eso queremos encontrar. y para obtener la pendiente hicimos, ponerle como 5 valores ahí todos que están 1, 5 y después tomamos un montón de valores de tensión pero mucho más grandes y ahí con eso pudimos sacar la pendiente. Valores de tensión, pero mucho más alto. Claro. ¿Qué tan grande, Fede? ¿Eh? ¿Qué tan grande? Y ponele, empezamos de 0,5 a 2, 5 valores ahí, y después probamos con 8, 14, 20, 30, 40. ¿Y le cambiaba algo en la pendiente? No, quedaron todos alineaditos en la pendiente. Y ahí que Claro. después cargamos esos datos en el Excel y sacamos la curva, digamos, la recta. La función esa y ahí con eso sacamos la tensión de Early. La corriente de colector emisor. B1. Corriente de colector emisor. Estoy viendo cómo graficar. Viendo si se puede graficar la curva de salida usando el DC Sweep. Qué cosa. Che, Martín, si querés, lo seguimos mañana. ¿Ustedes tienen que dibujar ahora? La práctica, como quieras. No, yo no tengo que cursar. Pero para no molestarte más, pues ya. No, está bien. Nos ayudaste bastante. Sí, la verdad que se me hizo muy largo, perdonen. Ahora, medición del No, HDD. nosotros no tenemos problema. No, yo tampoco. No.
Si ustedes están cansados y quieren seguir mañana, sigo mañana. Bueno, acá hay que medir H y E, que te dice que el H y E es cómo varía la tensión de colector emisor con respecto a la corriente base. Entonces lo tienen que medir en señal. Ahora vamos a ver el concepto de señal. Medición del HOE, medir la señal, la tensión de salida. Este no, este HFE quitando la señal. A ver si me sale. Esperen un momentito. Acá está lo que estaba viendo hoy. Este lo voy a guardar.
Que son iguales. Claro, está bien. Sí, sí.